Bien, buenas tardes a todos. Quiero empezar por agradecer la acogida del ciclo, que hasta el final está por lo que veo, muy animado. Parece que no me van a presentar, pero en fin, yo creo, viendo las caras de quienes están en la sala, yo creo que todo el mundo me conoce, para bien o para mal. Con lo cual, en fin, saben que soy Alfonso Pleguezuelo, que he estado coordinando un poco este ciclo de conferencias y que me toca un poco clausurar con la charla de hoy. Que espero que esté a la misma altura de los actos anteriores. En fin, procedo ya. Sí. Bien, en un ciclo de arte con este título, Arte y Mujer en Sevilla, parecía que era como inevitable tratar de la figura de una artista sevillana que por circunstancias sociopolíticas actuales pues, ha saltado a la palestra en los últimos años de una manera fulgurante. Me refiero, como imaginan, a Luisa Roldán, la Roldana, y en esta charla, que no nos va a dar tiempo a analizar este último fenómeno en toda su magnitud y en su complejidad, sí que podemos adelantar a grandes rasgos algunas ideas sobre sus precedentes, ¿no? En principio, el concepto que incardina esta historia, la historia de las charlas, es el de la fama, ¿no? Me he ido al diccionario de la Real Academia y he visto que la define como opinión que la gente tiene de alguien o de algo. Es una definición estupenda porque es muy breve y bastante cierta, ¿no? En esta charla espero que veamos cómo esta opinión generalizada sobre Luisa Roldán se fue extendiendo y sobre todo intentaré sugerir cómo en diferentes periodos el personaje llamó la atención por diferentes razones. Yo he estructurado la charla, por darle un cierto orden, en 4 apartados que corresponden a las 4 palabras que forman el inicio del título y que, según creo, pueden matizar en cierta manera las 4 fases atravesadas por la imagen pública que se ha tenido de Luisa Roldán. La fama, que es la que en principio tuvo en los siglos XVII y XVIII, que es en la que vamos a insistir especialmente. La palabra leyenda se refiere obviamente al periodo romántico del siglo XIX. La búsqueda de la realidad de su vida y de su obra ha sido siempre el norte y el objetivo fundamental de la actividad científica del siglo XX y lo que llevamos del XXI. Y la fantasía, que es un elemento que en el siglo XXI ha regresado y está tomando un cierto auge, diferente al que tuvo en el XIX. Aquí nos vamos a ocupar sobre todo de esbozar el primero y el segundo de los 2 conceptos y vamos a dejar para otra ocasión profundizar más en el desarrollo del tercero y del cuarto, de los que aquí solamente vamos a dar algunas breves notas. Respecto del primero, la fama, podemos decir que la primera imagen que la sociedad tuvo de Luisa Roldán durante el periodo barroco y durante la Ilustración del siglo XVIII fue el resultado realmente de sus logros profesionales y de la crítica favorable que recibió de los primeros teóricos del arte. Durante este periodo, Luisa Roldán, a base de tallar y modelar obras de un gran valor artístico y sobre todo de un estilo muy personal, se forjó un enorme prestigio que sería la base firme de su fama posterior. 2 preguntas básicas me ha suscitado este tema siempre respecto de su fama. La primera sería ¿en qué etapa concreta de su vida se hace famosa? Para esa pregunta tenemos alguna información y va a ser precisamente la que voy a ir desgranando un poco. Y la segunda, ¿con qué obras se hizo de tanto prestigio? Esta pregunta, lamentablemente, apenas soy capaz de darle respuesta y veremos, aunque veremos algo del asunto. Con respecto a la primera, los testimonios documentales que voy a mencionar a continuación van a revelar que fue famosa desde muy joven, durante su etapa andaluza, que va básicamente desde 1672, el año siguiente al casamiento, con Luis Antonio de los Arcos, hasta 1689, en que decide mudarse a Madrid, es decir, son poco más de 15 años. Es mucho más difícil, como digo, sin embargo, responder
a la segunda pregunta porque lamentablemente y también extrañamente, yo por lo menos este es un tema que siempre me ha extrañado mucho, las obras juveniles que le dieron la fama cayeron, por lo visto, muy pronto en el olvido, sobre todo las de la etapa sevillana. En Cádiz nos han quedado afortunadamente algunas menciones. Solo en las últimas décadas estamos empezando a intuir cuáles pudieron ser esas obras, la mayor parte de las cuales han llegado hasta el siglo XX como anónimas o como atribuidas a otros escultores. Empezaremos por mencionar aquí algunos de tales testimonios, pero antes quiero dejar constancia de un hecho que siempre me ha resultado muy llamativo, que aunque no es un fenómeno exclusivo de Luisa Roldán, no deja de ser sorprendente. Una de las últimas obras de Luisa Roldán que apareció en el mercado de arte ha sido esta imagen de la Virgen con el Niño que en 2022 compró la National Gallery de Washington y por la que pagó más de 2 millones de euros. En el momento presente, por tanto, después de este dato y de otros de este tipo, que no menciono, nadie podrá dudar de que la obra escultórica de Luisa Roldán sea un producto valorado, sobre todo, desde luego, económicamente. Sin embargo, esto no ha sido siempre así, y de hecho Luisa Roldán ganó muy poco dinero con su trabajo y a veces le pagaron con muchísimo retraso, sobre todo cuando el artista vivía en Madrid. Si consultamos su partida de defunción de 1706, leemos una sorprendente frase que voy a leer porque creo que merece la pena mencionarla de manera literal. Estando enferma, en cama, dijo que no tiene ningunos bienes ni hacienda que poder testar, por lo cual pide y suplica al cura de la iglesia de San Andrés de esta corte, a donde al presente es parroquiana, haga enterrar su cuerpo en el sitio sagrado que le pareciera y que haga por el bien y beneficio de su alma lo que pudiere en atención a la suma cortedad de sus medios. Es decir, en resumen, Luisa Roldán murió en la miseria y no hizo testamento por no tener nada que legar a sus descendientes y ni siquiera tenía dinero para pagar su enterramiento y las misas que siempre se decían por el beneficio del alma del difunto. Ese documento final estuvo precedido, por otra parte, no es único, por muchos otros escritos en que Luisa Roldán se dirigía a los reyes, tanto a los Austrias como a los Borbones, suplicando ayudas económicas para alimentar y vestir a sus hijos. E incluso hay uno que es verdaderamente dramático al final de su vida, en que pedía que le pagaran porque la iban a desahuciar de la casa en donde vivía, que era la casa de un convento de monjas. Finalmente el duque del Infantado se apiadó de ella y creo que la última casa en la que vivió era una cedida por el duque del Infantado, que fue uno de los últimos protectores que tuvo. Sin embargo, ya digo que a pesar de toda esta situación tan dramática, Luisa Roldán fue paradójicamente una artista muy valorada artísticamente por su contemporáneo y también por generaciones posteriores. Y vamos a ver algunos argumentos, algunas informaciones. En 1684, por ejemplo, contando con unos 32 años, talla en Sevilla, con la colaboración de su marido, el Ecce Homo que hoy se encuentra en la Catedral de Cádiz, y en cuyo interior se introdujo un documento manuscrito, que ven en la pantalla, que constituye la primera evidencia que poseemos de su valoración profesional. Que por cierto se proyectó también en la charla que nos dio la profesora Aranda. En este caso era un juicio personal, muy probablemente escrito por su marido, y se lee allí que la obra en cuestión había sido hecha con sus manos por la insigne artífice doña Luisa Roldán. Es de suponer, no obstante, que esta opinión de su consorte y colaborador, que aquí, por supuesto, se presenta como su mejor promotor, por lo que vemos, fuese el fiel reflejo de su imagen pública después de más de una década de brillante ejercicio profesional en Sevilla. 3 años más tarde, en
1687 estaba ya en Cádiz, ciudad a la que llega aureolada de prestigio, reclamada por su cabildo municipal para hacer las imágenes de los patronos de la ciudad. En el libro de actas capitulares del ayuntamiento se lee en la sesión de 10 de marzo de ese año, cito: «En esta ciudad se halla doña Luisa Roldán, mujer de Luis Antonio de los Arcos, única escultora de estos tiempos, a quien la Santa Iglesia Catedral trajo de la de Sevilla solo para las hechuras de patriarcas y ángeles del nuevo monumento que las ha ejecutado con universal aprobación». Luisa Roldán y Luis Antonio de los Arcos tallarán, en efecto, para el Cabildo Municipal las nuevas imágenes de los santos Servando y Germán. En el interior de una de ellas se introdujo un segundo documento, manuscrito, y en él se lee otro sustancioso párrafo del que también se deduce el nivel de estimación que de ella y de su marido tenían los municipios gaditanos. Cito: «Hallándose en esta ciudad, Cádiz, Luis Antonio de los Arcos y doña Luisa Roldán, ambos de consumada opinión en el arte de la escultura, y como tales fueron llamados para la fábrica del monumento de la Santa Iglesia Catedral». Fin de la cita. Por un lado, resulta verdaderamente sorprendente que contra la costumbre la mujer reciba en estos dos primeros documentos el tratamiento de doña, en tanto que a su marido se le menciona de forma menos protocolaria, lo que parece indicar claramente que ella era considerada socialmente, y en este socialmente creo que no hay una relación directa con una cuestión artística, puede haber otros matices que no vamos a analizar, pero a ella se la consideraba socialmente la más notable de ambos, aunque, como se aprecia en la redacción del comentario, el comentario valorativo profesional no excluye a su esposo. Por tanto, con 30 años, Luisa Roldán era reclamada por las dos instituciones más poderosas de Cádiz, la catedral y el ayuntamiento. Curiosamente, nada sabemos sobre si Luisa Roldán hizo algo para la catedral de Cádiz, porque en el documento dice claramente que la trujo de la catedral de Cádiz, pero no hay de momento ninguna evidencia de que dejara allí alguna obra. Y esa es una de tantas incógnitas que todavía tenemos sobre el artista. Su fama de buena escultora llegaría muy pronto a la corte, ya que en 1692 confiesa que desde hacía 5 años, esto es desde 1687, cuando aún estaba en Andalucía, trabajaba por encargo de los reyes en las imágenes del San Miguel y del Niño Nazareno. Eso dicho en un comentario por ella en un documento. Muy posiblemente con la aspiración, ya desde entonces, de introducirse en el círculo de palacio. Su aspiración a convertirse en escultora de cámara de los reyes y su mismo desplazamiento a Madrid serían inexplicables, por supuesto, si la artista en esa temprana fecha no estuviera ya respaldada por el éxito profesional en su tierra, como parecen revelar los testimonios andaluces que hemos mencionado antes. Y el objetivo lo consiguió, y lo que hasta ese momento había sido una valoración regional adquiría desde entonces una escala nacional. Si la imagen del San Miguel del Escorial, hoy en la Galería de las Colecciones Reales, fue comenzada en 1687, como confiesa la escultora, y se hizo por encargo del rey, como indica una de las inscripciones que dejó en la propia escultura, ello significa que su buena fama había llegado a Madrid, cuando aún trabajaba en Sevilla, ciudad que también menciona ella en otra de las inscripciones que dejó en esta escultura. El éxito de aquella obra y del Niño Jesús Nazareno, hoy en San Fermín de los Navarros, regalada a los monarcas, fue tal que no solo obtuvo la aprobación de sus futuros patronos, sino que también tuvo eco en lo que podríamos hoy considerar un lejano precedente de la crítica de arte. En efecto, don Isidoro de Burgos Mantilla y Bárcenas, dramaturgo, hijo de un pintor de la corte y hombre de gran sensibilidad literaria, alabando la excelencia de la imagen de San Miguel, compuso en honor a su autora,
lo cual es bastante extraordinario, un romance en verso, que según Ceán corrió impreso, es decir, se imprimió y corrió de mano en mano en la corte de Madrid. Lamentablemente no hemos conseguido todavía encontrar ese documento, que sería verdaderamente un documento extraordinario, y solamente conocemos un verso que es el que reproduce Ceán. Una vez recibido el nombramiento de Carlos II y de Mariana de Neoburgo, como escultora de cámara de Su Majestad, Luisa Roldán no olvidó indicar su cargo al firmar algunas de sus obras madrileñas. No había sido costumbre frecuente entre los escultores andaluces firmar las obras en una zona visible. En el caso de la Roldana ignoramos realmente si el motivo para no firmar se debía al carácter humilde que algún biógrafo suyo le atribuye, si la causa era el fomento que la Iglesia siempre había hecho de esta virtud, o si tanta discreción era debida a limitaciones impuestas por el propio gremio. La verdad que no lo sé, pero llama un poco la atención. Hay alguna obra firmada en la escultura andaluza del 17, pero muy poca. Yo creo que se cuentan con los dedos de una mano. Sea como fuere, el hecho llamativo es que solo 2 obras especiales de su etapa andaluza quedaron firmadas discretísimamente en papeles escondidos en su interior, y que solo algunas de las madrileñas, hechas después de su nombramiento, están firmadas en una zona relativamente visible, casi siempre también muy discreta, como esta Virgen cosiendo de la colección Perinat de Madrid. Sea como fuere, el hecho llamativo, al menos a mí me sorprende mucho, aunque siempre se ha mencionado como la cosa más natural del mundo, es que solo 2 obras especiales de su etapa andaluza quedaron firmadas algo que siempre me ha sorprendido es cómo, habiendo sido escultora de Carlos II, la Roldana logró que le fuera renovado el cargo por el nuevo rey. Sin duda debió de ser una mujer no solo humilde, sino también extraordinariamente hábil y diplomática. No solo era difícil el objetivo tratándose de un cambio de dinastía producido después de una guerra civil, sino que también lo era porque los nuevos cortesanos se sentían más identificados con el estilo que traían los artistas franceses del rey y los italianos de la reina. A pesar de ello, Luisa Roldán logró no ser completamente desplazada de la escena pública. Y aún quedaba a Luisa un último honor que recibir, aunque por desgracia le llegaría en los meses finales de su vida, cuando ya no tendría oportunidad de disfrutarlo. El 10 de enero de 1706 fue nombrada por méritos miembro de la Academia de San Luca de Roma. Solo sabemos que la obra que envió para aspirar a tal honor fue una representación de la Virgen con el Niño modelada en barro. Su otro intento de acercamiento a Roma, del que me he acordado estos días con las procesiones que hemos estado viendo por las calles de Roma, había sido ejecutar un regalo que el rey, Carlos II, deseaba hacer al Papa, aunque la operación fracasó. No sabemos si por la muerte de Carlos II, por la muerte del Papa, que se produjo casi simultáneamente, o por equivocarse en la elección de los materiales, ya que el obsequio era una maravillosa imagen de Jesús Nazareno, pero no de talla completa, sino de vestir. Yo siempre he pensado que es probable que el rey mismo o Luisa Roldán tal vez no fueran conscientes de que el gusto artístico de la corte papal era incompatible con las esculturas de vestir, que en Italia solo se usaban en los ritos populares vinculados a la Semana Santa en las regiones meridionales. En Roma eran consideradas obras de materiales innobles en comparación con el mármol blanco o con el bronce dorado. En Castilla la situación era muy diferente. Por suerte para ella, y al ser rechazado el regalo papal, que tal vez sería el que en desagravio tendría que haber ido ahora a Roma, pienso,
Se queda la obra en el taller de su viudo, se produjo una verdadera competición para hacerse con la escultura. Es una historia que está bien estudiada por otro autor y que es muy interesante. Y una competición que casualmente ganó un fraile que la regaló al pueblo de Sisante, en Cuenca, que es donde hoy se encuentra. Un testimonio de la fama de que gozaba Luisa Roldán al morir en 1706 lo tenemos en el propio texto que se inserta al pie de la estampa que se abre en Madrid en 1711, con motivo de la llegada de la imagen a Sisante. En él se observan dos datos muy reveladores. Se aplica a Luisa un halago ya de ámbito nacional. Se la llama insigne escultora de España. Y en segundo lugar, la estampa devocional misma es una de las pocas conocidas en que se hace alusión directa al autor material de la escultura, porque lo normal era hacer alusión a la obra de devoción y a las indulgencias que se concedían por rezar ante la imagen. Pero son muy pocas las estampas devocionales que mencionan al autor de la escultura o de la pintura. Esta fama se mantuvo durante todo el siglo XVIII y de ahí que el pintor y tratadista Antonio Palomino incluyera una mención a Luisa Roldán en su obra Parnaso español, pintoresco y laureado, publicado en 1724. El autor confiesa haberla visitado en vida en repetidas ocasiones y también visitó a su viudo. Palomino realiza un elogioso panegírico póstumo de su persona y de las obras que consideró más importantes. Él era un crítico barroco y como tal es muy interesante este dato. Menciona como sus obras más notables al San Miguel Arcángel y al Jesús Nazareno. Él no tuvo ningún inconveniente en mencionarlo en imagen de vestir, como buen español. Es decir, dos obras de madera, aunque hechas ya para el ámbito cortesano. Palomino señala también la modestia y la piedad de la escultora, rasgos que responden fielmente tanto al arquetipo del imaginero de tradición medieval como también al ideal femenino de ese mismo periodo. Otros testimonios confirman también que a inicios del siglo XVIII la fama de Luisa Roldán no solo la conocen los eruditos, sino que se había extendido a otros niveles sociales. Según sabemos por un trabajo de mi colega y académico José Luis Romero, en un documento de 1731, una tal Catalina Bonet, vecina de Málaga, hereda una deuda que su difunto marido había contraído con las monjas del Real Convento de Madres Agustinas de Santa Isabel de Madrid. Al sentirse imposibilitada para saldarla en metálico, ofrece compensar a sus acreedoras con dos esculturas que cita como de mano de la Roldana, imágenes que representaban respectivamente al Niño Jesús y a San Juan Bautista. No creo que fuesen como esta que tenemos en pantalla, pero en fin, la he traído un poco para ver una de un tema parecido. Llama la atención en este documento, por un lado, la fama de que el artista gozaba en una ciudad como Málaga, que ni era su tierra natal, ni era tampoco la corte. Y por otro lado, desde época tan temprana también llama la atención que se la conociera familiarmente por su apodo, la Roldana. Y esto es un tema que siempre me ha llamado la atención y que ha sido objeto de debate entre historiadores porque se pensaba que era una cosa relativamente moderna. Ya vemos que no era tan moderna. Aquí aparece por primera vez en una mención documental y tal vez era usado coloquialmente desde su juventud para diferenciarla de su padre. Versiones femeninas de los apellidos fueron frecuentes en la España de la Edad Moderna. La propia Roldana debió conocer en Madrid a María Calderón, que llamaban la Calderona, hija adoptada, este es un fenómeno muy curioso, hija adoptada por un tal don Juan Calderón, que ella más tarde sería una famosa cantante, actriz, amante de Felipe IV y madre de don Juan José de Austria. El tema es curioso. Hace unos días, como comenté el otro día también en una de las charlas, comentando con la conferenciante, también acabo de descubrir recientemente a una escultora en cera que se llamaba Fortino, de apellido, y le llaman en los documentos la Fortina. Su fama
continuó en la segunda mitad del siglo XVIII. Es decir, tenemos documentos muy consecutivos de que su fama fue muy persistente. En su descripción del monasterio de San Lorenzo del Escorial, obra dedicada a Carlos III en 1764, por Fray Andrés Jiménez, describe su autor de forma muy elogiosa la escultura de San Miguel, aún situada en ese momento en la sacristía del coro, que es donde lo había puesto el rey antiguamente. Y dice lo siguiente: hay aquí una gallarda escultura de San Miguel, la posición y movimiento de la figura muy bizarra, y todo el simulacro de extremada belleza. Es obra de doña Luisa Roldán, escultora de Carlos II. Fin de la cita. Los adjetivos usados por el erudito fraile, olvidados ya desde luego en el español actual, fueron muy propios de los críticos de la estética barroca, aunque pocos años después estos mismos adjetivos se convertirían en rasgos absolutamente abominables y serían sustituidos por sus valores contrarios, puesto que para los ilustrados la escultura alcanzaba la belleza en obras reposadas, no gallardas, y serenas, en ningún caso bizarras. Es posible que esta imagen de San Miguel, de un muy claro aire napolitano, sea la responsable de atribuciones erróneas a Luisa Roldán, que luego se han ido demostrando que eran obras venidas directamente de Nápoles. Esos errores de atribución empezaron ya en el propio siglo XVIII, según sabemos por la imagen de esta iconografía que vemos a la izquierda, obra del napolitano Nicola Fumo, conservada en el monasterio de la Concepción de Ágreda, en Soria, al que la regaló la 10ª duquesa de Alburquerque en 1693, es decir, casi al mismo tiempo que la Roldana estaba haciendo el San Miguel del Escorial. Y no es esta la única obra napolitana que se le ha atribuido, algunas con bastante insistencia. La Roldana era recordada y admirada en el siglo XVIII, incluso por sus colegas de profesión activos en Madrid. Uno de los más notables fue Felipe de Castro, que en parte se había formado en Sevilla y debió conocer bien la obra de la Roldana desde su juventud. Hay un dato, según me ha transmitido generosamente mi amigo Jesús Urrea, de un comentario que incluye Castro en un manuscrito suyo que quedó inédito, en el que describe obras que contiene el convento dominico de Santo Tomás de Madrid, y en él menciona literalmente: en la sala de Profundis, o sitio donde está el Cristo de Ribera, hay un bajorrelieve de mano de nuestra famosa Luisa Roldán. Esto dicho por Felipe de Castro, que era un escultor de un éxito extraordinario en la corte, es un comentario que hay que valorar especialmente. Y lo más sorprendente de la buena fama de la Roldana como escultora es que como escultora barroca es que su persistencia en el tiempo, a pesar de los cambios de estilos que se iban a ir produciendo en el arte español, ya que no solo fue halagada por los críticos barrocos, como hemos visto, sino también por los posteriores intelectuales ilustrados. Todos ellos salvan a la Roldana de las críticas antibarrocas al convertirla en la última continuadora de la mejor tradición de la escuela escultórica sevillana y en modelo de buen arte. Estos críticos fueron los que promovieron la eliminación y sustitución de las policromías barrocas de muchas de sus obras para darles una apariencia más austera y acorde con la nueva tendencia neoclásica. En la pantalla vemos un San José de Luisa Roldán con los colores dorados barrocos que le debió dar su cuñado Tomás, que era su policromador, como saben, y otro repolicromado, también de la Roldana, pero repolicromado en el siglo XVIII, siguiendo el nuevo criterio cromático. Y esto ocurrió con bastantes obras de la Roldana, lamentablemente. Se conservan muchas obras, un cierto número de obras, pero no se conservan con su policromía original, y esto se lo debemos a los críticos neoclásicos. Y fueron también los críticos ilustrados
los que fijan su atención, y esto es muy interesante, no tanto en sus esculturas de madera dorada, sino en los pequeños grupos de terracota, que desde su origen, curiosamente, eso es un tema que no vamos a explicar aquí, porque es un tema de tipo técnico, pero desde el principio Tomás de los Arcos policromó con colores lisos y sin apenas dorados. Eso les debió gustar mucho a los neoclásicos, obviamente. Estos nuevos críticos estaban todos ellos vinculados en Madrid con la Real Academia de San Fernando y en Sevilla con la nueva Real Academia de las Tres Nobles Artes, que es la precedente de nuestra institución, como saben ustedes. Los de Sevilla frecuentaban también las tertulias de Francisco de Bruna y Ahumada y del asistente don Pablo de Olavide. Uno de estos últimos era el teólogo sevillano, coleccionista y erudito, José Ceballos y Ruiz de Vargas. Tal vez desde Madrid dirige una carta a su amigo Jerónimo Ortiz de Sandoval, el conde de Mejorada, pidiéndole que le ayude a recopilar datos sobre la biografía de Luisa Roldán. Y voy a reproducir el texto de la carta porque es curioso. Dice: sírvase vuesa merced, sin pérdida de tiempo, se ve que tenía cierta urgencia, a ver a Marcelino Roldán y a don Alonso Gandullo. Este segundo no sé quién será. No sea que se mueran, dice, y que digan de doña Luisa Roldán cuándo fue a Madrid y por qué, con quién se casó y dónde y cuándo murió. Corre por ser la mejor estatuaria de lo pequeño. Fin de la cita. Parece que en este momento, con independencia de su familia sevillana, solo se conocía ya su nombre, su fama, y tan solo que era famosa por sus terracotas pequeñas. Ignoramos para qué solicitaba Ceballos tales datos, pero fuera cual fuese la razón, el texto de esta misiva ofrece un notable indicio de su fama. Es evidente su inquietud por recoger cuanto antes lo esencial de la biografía del artista, de boca de sus posibles informadores vivos más directos. No sabemos si la pretensión de Ceballos era facilitar sus datos a su amigo Antonio Ponz, que fue el primer biógrafo de la escultora, o incluso a Ceán Bermúdez, que fue su segundo biógrafo, pero entre ellos estaba esta cuestión, ¿no? Que, por cierto, en un texto también Ceán alaba que era grande en la estatuaria de lo pequeño, con esa misma expresión. Debió de ser una frase que entre ellos repetían. Por una parte, la terracota debió de ser bien vista por estos académicos porque era un material que, sin ser mármol ni bronce o plata, era inalterable e incombustible, a diferencia de la inflamable y humilde madera, vituperada por toda esa generación de neoclásicos por carecer de tales virtudes y sobre todo porque era el material habitual de los tallistas y escultores del último y denostado por ellos periodo que ellos llamaban despreciativamente el churrigueresco, el barroco de la etapa final. Y un tercer personaje con el que Ceballos mantuvo correspondencia fue el célebre ilustrado valenciano Gregorio de Mayans y Siscar, que fue un gran conocedor del arte español en el siglo XVIII. En su manuscrito Arte de pintar, que se data en 1776, se refiere a la Roldana ponderando uno de los detalles por los que más elogios recibió siempre por parte de la crítica especializada. Y escribe esta frase en Mayans, dice: doña Luisa Roldán, insigne escultora, hizo unas manos y unos pies maravillosamente ejecutados y que aprovecharon a muchos pintores y escultores. Esto me parece estupendo, porque el comentario refleja de forma muy clara el ambiente de los artistas de fines del 700 preocupados por la corrección anatómica, que sigue siendo una asignatura de nuestros alumnos de Bellas Artes, como una de las pruebas esenciales de la buena formación académica de un artista de aquella generación. Reconoce igualmente Mayans que los pies y las manos de la Roldana, que son verdaderamente extraordinarios, y eso hay que darle la razón a estos críticos, fueron un ejemplo aprovechado por artistas contemporáneos que en esto la imitaron. En las palabras introductorias de su mismo ensayo,
titulado Sobre la pintura, que era un discurso, una especie de discurso de apertura de curso, ¿no?, de la Academia. Escribe que uno de los objetivos esenciales de su propio discurso ante los académicos era celebrar la excelencia de ellas, se refiere a las tres nobles artes, y animar a esta noble y lucidísima juventud, se refería a los alumnos, a imitar a los célebres maestros de las artes. Fin de la cita. Propone, por tanto, a Luisa Roldán como modelo a imitar como si fuera un autor clásico, comentario que resulta sorprendente en boca de un crítico neoclásico, refiriéndose a una artista mujer y barroca. Es verdaderamente llamativo. Está claro que la calidad de la obra de la Roldana saltaba por encima de muchos prejuicios a priorísticos. Otro amigo de Ceballos y de Olavides, interesado en Luisa Roldán, fue Miguel Espinosa Maldonado y Tello de Guzmán, segundo conde del Águila, gran coleccionista sevillano y sobre todo de dibujos, quien, según sabemos con seguridad, actuó como informador del que ven en la pantalla, que no es el conde del Águila. No he conseguido ningún retrato del conde del Águila, aunque hay uno pequeño de cera que tienen sus descendientes, pero sí que estuvo muy en contacto, obviamente, con Ponz, Antonio Ponz, y con su obra, con la génesis de su obra Viaje de España. De hecho, en 3 de los tomos de la obra de Ponz se menciona a nuestra artista. Entre otros muchos datos, el conde le facilitó algunos de la Roldana, como podemos comprobar por la correspondencia publicada que el coleccionista sevillano sostuvo con el erudito de la corte. Ponz, sin embargo, no recogió finalmente toda esa información, pero sí algunas noticias de Sevilla y alguna de Cádiz. El interés de todos estos eruditos ilustrados en Luisa Roldán fue esencial para consolidar su imagen como epígono del periodo de oro de la escultura sevillana. Con sus comentarios, en realidad, la Roldana entra en la entonces naciente verdadera literatura artística, que se inicia precisamente con Ceán en gran medida, ¿no? Si se pretendía entonces, como comentaba Gregorio de Mayans, que los jóvenes académicos copiaran obras ejemplares, no olvidemos que es precisamente por estos años cuando un cliente devoto sevillano encargó al escultor Cristóbal Ramos que hiciera una copia de la Virgen de la Estrella, obra que nosotros y algunos más consideramos atribuible a Luisa Roldán. Si esta obra fuese de Luisa Roldán, como sospechamos, podríamos interpretarlo como una consecuencia más de esa valoración extraordinaria que la obra de la Roldana recibió por parte de los ilustrados sevillanos, ya que, sobre todo, hay que pensar que Cristóbal Ramos fue profesor de la sección de escultura de la Academia. En principio, era también amigo del conde de Mejorada e indirectamente de Gregorio de Mayans, que era amigo de ambos. La pretensión de todos ellos era restaurar, y pongo entre comillas restaurar, porque era un poco el concepto básico que ellos querían, restaurar la buena tradición local en la que mencionaban siempre a Montañés, a Cano, a Roldán y a su hija, que consideraban los últimos representantes. No olvidemos también que fue otro escultor de este mismo círculo de sevillano, Ángel Iglesias, bastante mal conocido por desgracia, el que realizó en 1781 una excelente y fidedigna copia del Cristo crucificado de la Clemencia de Martínez Montañés. Autor al que también había emulado, incluso antes que Iglesias, el propio escultor dieciochesco sevillano José Montes de Oca, quien practicaría así, siempre me ha llamado la atención, las obras de estilo montañesino, es decir, de un artista de la primera mitad del XVII, que copia o que se inspira, que inspira a un escultor del siglo XVIII, porque realmente Montes de Oca en ese sentido practicó ya en el XVIII una especie de nuevo naturalismo anterior al historicismo que siempre situamos en el siglo XIX, ¿no? Lo cual es bastante sorprendente. Hay un último testimonio de la valoración de la obra de Luisa Roldán
que recibiría también entre los madrileños, y lo podemos ver en dos noticias tomadas de la prensa local en que se alude a obras del artista que salieron a la venta pública, unas noticias que debo a mi amigo Carlos Petit. En la primera, de 1760, se vendía una imagen de Nuestra Señora del Puerto, que era una imagen de mucha devoción de Madrid, tasada en 1.500 reales. La noticia que se lee es la siguiente: se vende una imagen de Nuestra Señora del Puerto debajo de un trono de querubines con su peana tallada y dorada, hechura de la Roldana. Con independencia del dato de esta obra, que no ha llegado al presente identificada, lamentablemente, en este documento se menciona por segunda vez a Luisa Roldán como la Roldana. Ahora no en Málaga, sino en Madrid. En la segunda noticia de prensa, datada en 1787, se ofrecen a la venta dos imágenes en el interior de sus urnas y se alude a su autora en términos particularmente admirativos. Dice la noticia de la prensa del siglo XVIII así: en la calle del Humilladero, frente a la del Viento, se venden dos urnas con un San Jerónimo y un San Juan, de barro cocido, obra muy apreciable de doña Luisa Roldán, primera escultora de cámara de Carlos II. Fin de la cita. Y también estaba su obra muy valorada en Cádiz por estos años. Recientemente Alonso de la Sierra y Maura Alarcón han publicado una nueva noticia extraída de un inventario de 1782 en que el ensamblador, que fue un ensamblador importantísimo de Cádiz, Gonzalo Pomar, atribuye a Luisa Roldán una imagen dolorosa de vestir en una colección particular de Cádiz y le concede un valor económico, por lo visto, muy notable en relación al de los otros bienes que se incluyen en el mismo inventario. Después de este siglo XVIII, en el que se conservó la memoria y el prestigio de Luisa Roldán, llega un siglo XIX en el que mantiene su fama de gran escultora, pero en el cual, al calor de una mentalidad romántica sedienta de héroes y de heroínas, lo poco que se conocía de su vida y su obra fue adornado con anécdotas no fundamentadas y con las primeras leyendas urdidas en torno a esta excepcional mujer que fue Luisa Roldán. Es el momento, precisamente del siglo XIX, en que se crea su imagen brillante de artista, una nueva, cuya carrera se ve lastrada por adversas circunstancias familiares. Es preciso reconocer que su buena fama como escultora se mantiene plenamente en el siglo XIX y ello se comprueba en diferentes maneras. Por ejemplo, una reproducción del grabador valenciano Tomás Rocafort se hace en 1840, antes de 1844, y es una versión del célebre grabado de 1711 que hemos visto, que se había hecho en Madrid, conmemorando la llegada del Nazareno asisante. Este grabado se imprimió tantas veces que su discípulo, Francisco Blasco, que falleció en 1865, tuvo que refrescar la matriz para seguir haciendo tiradas del mismo, lo cual es un indicio de éxito, obviamente, ¿no? En esta estampa se copió la imagen del Nazareno, del grabado de 1711, y se hizo una nueva inscripción en la que se volvía a mencionar excepcionalmente que la obra había sido hecha por Luisa Roldán, quien la esculpió, dice directamente. Esta imagen legendaria de Luisa Roldán se inicia ya en 1800 con una anécdota que narra Ceán acerca de una supuesta modificación que la escultura habría hecho en la imagen conocidísima de San Fernando, que todos vemos en la catedral, y que se hizo precisamente con motivo de la conmemoración, digamos, de la beatificación o la santificación de San Fernando en 1671, y que fue encargada a su padre, a Pedro Roldán. Según la leyenda, la obra no habría complacido a los capitulares, se le habría devuelto al escultor y la reformó por la hija del artista con gran satisfacción de los canónigos. Eso es lo que dice la leyenda. A pesar de esta noticia que transmite Ceán, la documentación conocida de esta obra no parece haber ofrecido rastro alguno de este segundo
hecho. Lamentablemente no se le ha hecho nunca una radiografía a esta escultura que podría darnos la clave de si eso es cierto o no. El episodio narrado parece responder, de momento más bien, al viejo topos literario del discípulo que supera al maestro. Un heredero de los críticos ilustrados fue Félix González de León, quien en 1844 atribuye a Luisa Roldán una escultura que más tarde gran parte de la crítica ha descartado. Es el caso del San Miguel, que presidía el retablo mayor de la destruida parroquia sevillana de esa advocación y que hoy se exhibe en el viejo convento de San Antón de la misma ciudad, hoy compartido con la Hermandad del Silencio. La forma en que se expresa el autor no puede ser más elogiosa. Cito el párrafo. Dice, pocas veces se habrán aplicado las gubias de los escultores para cortar la madera con más acierto y felicidad. Esta obra singular es hechura de la heroína del arte de esta ciudad, Luisa Roldán. Nada extraño que al año siguiente de la publicación de esta noticia tan halagadora, la ciudad adoptara un acuerdo municipal para dar su nombre a una calle de la ciudad, que todavía se conserva con ese nombre, afortunadamente. Pero con independencia de que dicha obra fuera o no de ella, que es un debate que no está resuelto, no parece que en aquel momento se conociera con un mínimo rigor el estilo personal de Luisa Roldán, cuando el mismo autor, en la misma obra, recoge la más que discutible atribución de un enorme Cristo crucificado que hoy se data, lo hizo precisamente el profesor Gómez Piñol, con un ojo muy certero, creo yo, hoy se data a principios del siglo XVI, y que está integrado en el capillo de la Concepción Grande de la Catedral de Sevilla, una obra que ahora se atribuye a Jorge Fernández Alemán. Esta misma falta de rigor alimentó otras atribuciones y otras biografías excesivamente noveladas en el siglo XIX. En 1861, cuando Antonio Rotondo escribe su descripción del monasterio del Escorial, comenta que la imagen del San Miguel recoge otra leyenda popular, según la cual Luisa Roldán puso su bello rostro al arcángel y se inspiró en el de su marido para el diablo. La historia carece totalmente de base documental, pero hizo tal furor que ha llegado hasta el presente, y es de las pocas cosas que todo el mundo conoce de la Roldana. Desde ese momento, Luisa Roldán comienza a ser presentada como una gran víctima de la sociedad machista, de la que serán dos varones de su familia los señalados como sus más crueles verdugos. Su padre, que se negó a aceptar como yerno al hombre que ella había escogido, lo cual es totalmente cierto por lo que se ha podido comprobar, pero también la leyenda insiste en que su marido era un artista mediocre, envidioso, fracasado y maltratador. Estoy reproduciendo adjetivos tomados de texto, lo que a la luz de los documentos no tiene la menor base, al menos de momento. Todo ello se hacía con el objetivo de aumentar, como si fuera necesario, el gran valor de esta mujer cuyo mérito nadie podría negar sin necesidad de inventarse su desconocida biografía íntima matrimonial, ¿no? En esta misma publicación se recrea a plumilla un supuesto retrato del artista, claramente inspirado en el ambiguo rostro angélico de la imagen realizada para Carlos II. La lectura de la anécdota y la visión del dibujo, repetidos posteriormente hasta la saciedad, han convertido en realidad tanto al marido maltratador como hasta la vera efigie, la verdadera efigie del artista. Leyenda y retrato aparecen ahora continuamente en las páginas web que tratan de la escultora. Y con esta definitiva difusión planetaria que proporciona Internet, me temo que probablemente ambas falsedades serán ya imposibles de erradicar en el futuro, como tantas otras fake news. Los trabajos científicos sobre Luisa Roldán, que tienen
se empiezan a fraguar en el siglo XX, empiezan básicamente sobre todo con la primera cátedra de dicha materia en la Universidad Española, que fue la que ocupó Elías Tormo. Y los investigadores desde ese momento empiezan ya a asumir la tarea fundamental que van a asumir, que es la de sustituir las leyendas del siglo XIX por las verdades demostrables con evidencias materiales o documentales. El primer catedrático, como digo, fue un hombre extraordinario, un historiador muy lúcido, que fue Elías Tormo, y el primer trabajo científico sobre Luisa Roldán lo hizo una mujer, discípula de Tormo, Elena Amat, con su tesis doctoral presentada en 1927, titulada Luisa Roldán, la Roldana, su vida y su obra. Su trabajo ha permanecido lamentablemente inédito. Parece que ahora el Museo Nacional de Escultura de Valladolid tiene la pretensión de publicarlo y todos lo esperamos, porque su obra, su trabajo ha permanecido inédito, aunque consultable, porque era una tesis que se podía consultar. Aunque hay que reconocer que no todos los autores que aprovecharon esas informaciones han mencionado la fuente con el suficiente rigor. No es este el lugar más adecuado para hacer ahora un balance de los numerosos trabajos que ya han sido publicados por muchos autores y autoras, sobre todo, sobre la vida y la obra de Luisa Roldán. Tan solo mencionaré que en 1964 una excelente investigadora americana vinculada con la Hispanic Society of America de Nueva York, Beatriz Gilman Prosky, escribió 3 artículos muy buenos sobre Luisa Roldán en su etapa madrileña, y fue el primer trabajo importante sobre los grupos de terracota que la Roldana hizo en Madrid. La primera exposición monográfica, que es la que tienen en la pantalla, representada sobre Luisa Roldán, fue hecha también en Sevilla, fue hecha en Sevilla en 2007, y supuso una primera reflexión documentada sobre la etapa andaluza del artista. Ya en su catálogo se publicaron artículos con novedades y con aportaciones de enorme utilidad, entre otras la que mencioné el otro día de Ana Aranda. Entre otros autores españoles también colaboró la autora de la segunda tesis doctoral realizada sobre Luisa Roldán, Catherine Hall van den Elsen. Es una mujer que vive en Australia y su trabajo completo ha sido hace poco objeto de una segunda edición, y es tal vez en este momento la biografía más completa que hay sobre la escultora, aunque estamos esperando una que será también excelente. Pero de momento es esta la que tenemos. Se ha centrado especialmente en la vida de Luisa Roldán y está muy bien ilustrado con las obras que han ido siendo publicadas por diferentes autores durante las últimas décadas. Recientemente ha sido celebrada también una segunda exposición sobre la obra de Luisa Roldán en el Museo Nacional de Escultura de Valladolid, que ha supuesto también un salto adelante en el conocimiento de la obra de esta artista, al haber incorporado no solo nuevos datos históricos y análisis estéticos, sino también nuevas informaciones sobre la forma de trabajar de Luisa, conocimientos que se han basado en una nueva perspectiva, que son las numerosas experiencias de restauraciones científicas que han tenido lugar en los últimos años. El último fenómeno interesante que ha surgido, para finalizar, en los últimos años, al calor de la revalorización comercial y social de la figura de Luisa Roldán en el ámbito de la nueva perspectiva de género, y es la proliferación de libros que, en lugar de perseguir, divulgar los descubrimientos de la historia del arte más rigurosas que se han hecho durante el siglo XX y los años que llamamos el XXI, están regresando a los postulados de los románticos, que prefieren la realidad fantaseada a la realidad comprobada. A mí, debo confesar que me preocupa pensar si esto será el reflejo de un cambio profundo de paradigma cultural en Occidente, una nueva oleada de literatura fantástica en torno a Luisa Roldán ha ido brotando en los últimos años, al igual que se han ido aumentando las fake news de la manera más impune.
Bien, lo curioso es que con la excusa de presentarse como obras sin pretensiones de veracidad, sino como simples novelas históricas para entretener y divertir al lector, lo cual es muy ilícito, se vierten en estos libros no solo las leyendas románticas generadas en el siglo XIX, entre otras cosas por la ausencia entonces de trabajos de documentación rigurosa, sino otras muchas fabulaciones que completan unas biografías en gran medida inventadas y que difuminan las fronteras entre lo verdadero y lo falso. Lo más sorprendente de este fenómeno es que estos libros están siendo escritos por historiadoras de arte titulados, que han dejado un poco de lado los principios éticos de la disciplina para lanzarse sin el menor pudor en brazos del negocio editorial. No solo se hacen eco de los falsos tópicos, sino que además los usan en las propias portadas, como señuelo de venta, astutamente conscientes de que la verdad vende mucho menos que la fantasía. Eso es un hecho que hay que reconocer. En uno de estos libros, para sorpresa mayúscula del lector, su autora confiesa y dice: querría aunar el respeto por la veracidad de los hechos y el rigor narrativo. Aunque termina convirtiendo a Luisa, que según sabemos solo vivió en Sevilla, en Cádiz y en Madrid, en amante del zar de Rusia. Por supuesto que en la bibliografía de la obra no es mencionado ni uno solo de los autores del siglo XX y XXI que han hecho enormes esfuerzos por intentar reconstruir con pruebas la vida y la obra de este autor. En realidad, esto tampoco debería sorprendernos demasiado, porque no será más que una manifestación del dominio, una manifestación más del dominio de las leyes del mercado sobre otros principios que hasta ahora algunos creíamos que estaban por encima de los intereses económicos. Pero, en fin, tampoco esto es algo totalmente nuevo. Ya lo dijo el gran poeta barroco Francisco de Quevedo cuando escribió su famoso verso Poderoso caballero, don Dinero, ¿no? No me gustaría, de todas formas, ser malinterpretado por mis torpes palabras, porque no es mi intención desanimarles a leer estos libros, que estoy seguro de que les puedo garantizar que son bastante divertidos. Solo les pido que no se crean su supuesto rigor del que carecen, porque ni Luis Antonio de los Arcos fue un marido maltratador, ni tampoco Luisa Roldán le engañó enamorándose de Pedro Grande de Rusia. Nada más, muchas gracias.